Gracias, muchas gracias, Pastor Obed Ortiz Rinza. Gracias por el privilegio que me han dado de poder acompañarles en la presentación de este seminario. También gracias al Pastor Camacho y a todos aquellos que de una u otra manera tuvieron que ver con invitarme para este evento. Así que me siento muy feliz, muy contento de poder ayudarles en la comprensión y el entendimiento del tema que nos han asignado. Así que muchas gracias, pastores, hermanos, a todos y a cada uno de ustedes por venir a este seminario y a estas presentaciones. Esperamos que con la ayuda del Señor puedan ser beneficiosas para cada uno de ustedes. Yo quiero decirles que vamos a tratar un tema, o me han pedido que desarrolle este tema, un tema que sin duda es un tema muy cerca del corazón de todo miembro de la Iglesia Adventista, porque nosotros hemos tenido el privilegio de ser orientados y guiados por la sierva del Señor y los así llamados testimonios que dio a la Iglesia para evitar peligros y para acelerar el paso en la predicación del Evangelio. Así que vamos a hablar acerca del espíritu de profecía, como comúnmente nosotros lo llamamos. Nos vamos a centrar, porque el tema es obviamente muy amplio, no podemos cubrirlo en las pocas intervenciones que vuestro servidor va a tener en forma completa y total. Lo que vamos a tratar de hacer, de acuerdo a como ustedes ven el título de la presentación, es que nos vamos a centrar en la interpretación y en los usos de los escritos elaborados por Elena de White. Así que vamos a hablar de cómo interpretarlos y vamos a hablar de cómo usarlos apropiadamente, correctamente. Así que de eso va a tratar el asunto. No vamos a tener tiempo durante la presentación de cada tema para tomar preguntas, porque el auditorio es muy grande y estoy seguro que se nos iría en contestar preguntas nada más del tiempo. Pero sí entiendo que el sábado por la tarde vamos a tener una sesión dedicada a preguntas y respuestas, según entiendo, Pastor Camacho, y es allí donde vamos a dar oportunidad para las preguntas. Así que mientras vuestro servidor esté hablando y esté presentando diferentes aspectos de estos dos temas, interpretación y uso de los escritos de Elena White, ustedes, si se les ocurre alguna pregunta, tomen una libreta, que yo supongo que la mayoría trajo, y escriba la pregunta, para que no se le vaya a olvidar, ¿no es cierto? Y entonces cuando mañana en la tarde venga la oportunidad para hacer las preguntas, ustedes ya la tengan ahí clara en su mente y a la mano. Y con gusto vamos a dar oportunidades para estas preguntas y si conocemos la respuesta, con todo placer vamos a compartirla con ustedes, ¿ok? Así que, repito, si ustedes notan que se les viene una pregunta a la mente al momento en que vuestro servidor está haciendo la presentación, escríbanla. Es muy probable que después de escribirla y a medida que siga la presentación ustedes obtengan la respuesta a esa pregunta. Entonces táchenla y escriban otra que se les ocurra, ¿no es cierto? Muy bien, de esta manera vamos a ahorrar tiempo y va a ser, yo creo, más provechoso el tiempo que vamos a dedicar juntos nosotros aquí. Muy bien. Este asunto de interpretación de los escritos de Elena de White es un asunto que tiene que ver con una palabra un poco dominguera, ¿verdad? O una palabra dominguera que se llama hermenéutica. ¿Qué cosa es la hermenéutica? Como dice aquí, es la ciencia de ¿qué? De la interpretación. Es la ciencia que enseña cómo interpretar documentos y obras literarias. ¿Ok?
le hemos llamado ciencia, aunque algunas personas también incluyen el término arte en la definición. Y algunas personas dirían es la ciencia y el arte de interpretar documentos y obras literarias, ¿ok? Tiene que ver con la hermenéutica, tiene que ver entonces con la interpretación. Y le llamamos ciencia, no tanto porque tenga que ver con el método científico, ¿verdad? Sino porque es una serie, es la elaboración de una serie de principios razonables, lógicos, sanos, que llevan a una interpretación correcta y apropiada. ¿Ok? Como son principios sanos, lógicos y razonables, entonces se la llama una ciencia, pero no porque tenga que ver con el método científico en sí, método científico que las personas que estudian las ciencias puras conocen perfectamente. Así que le llamamos ciencia, se le llama comúnmente ciencia o el arte que conjunta principios de cómo interpretar obras literarias, documentos escritos, ¿ok? De eso trata la interpretación, o como le llamaríamos en esta noche, la hermenéutica de Elena de White. La hermenéutica que le aplicamos a los escritos de Elena de White. Los principios de interpretación, de la interpretación, o los principios de la hermenéutica, se usan para entender, pues, toda obra literaria, ¿ok? Son principios que se usan para entender las obras literarias en general. Son principios que se usan para entender los escritos de Homero, los escritos de Platón, los escritos de Shakespeare y los escritos de cualquiera de las grandes obras literarias de la humanidad. Son esos principios que se usan para poder entender esas obras, para poder entender esos escritos. Así que como ustedes se dan cuenta, no son principios inventados, ¿verdad? O que vuestro servidor se va a sacar de la manga al estilo de un mago contemporáneo, ¿verdad? Para aplicarlo a los escritos de Elena de White. No, son los mismos principios que se usan para cualquier obra literaria, para cualquier autor que escribió una obra literaria. Si queremos entender su obra, le aplicamos esos principios, ¿no es cierto? A eso se llama hermenéutica, ese conjunto de principios que se aplican para entender obras literarias. Y son los mismos principios, repito, que nosotros usamos para entender la Biblia, ¿ok? Porque la Biblia es también una obra, ¿qué? Una obra literaria, sí. La Biblia es una obra literaria. Cuando vuestro servidor, que no era adventista ni sabía nada de religión, estudiaba en la escuela secundaria, en lengua y literatura, una de las cosas primeras que nos enseñaron como estudiantes era que la Biblia es una obra literaria. Y que es una obra literaria como cualquier otra de las grandes obras literarias que estudiábamos ahí en la escuela secundaria. También había párrafos y secciones de la Biblia para enseñarle a los estudiantes que la Biblia es una obra literaria, ¿no es cierto? Es una obra literaria. Fue escrita por poetas, fue escrita por historiadores, fue escrita por personas de todos los calibres y de todos los estratos sociales en el ámbito en que vivieron, y es una obra escrita, es decir, es una obra literaria. Es un conjunto de obras literarias. Así que cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando sus pastores que están aquí estuvieron en la Facultad de Teología en Montemorelos y estudiaron el curso de teología, tuvieron que estudiar una clase, ¿no es cierto?, que se llamaba hermenéutica. ¿Ok? Y esa clase de hermenéutica les enseñaba a ellos cómo interpretar
correctamente las Escrituras, aplicándole al estudio de la Biblia los principios de la hermenéutica, ¿ok? Los principios de la interpretación. Pues esos mismos principios que se aplican a otras obras literarias de la humanidad y que se aplican a la Biblia para poder entenderla correctamente, porque la Biblia es una obra literaria, también se aplican a los escritos de Elena de White, porque son documentos ¿qué? Literarios, ¿no es cierto? Son documentos literarios los que ella escribió, los libros, los manuscritos, los artículos de revistas, todos son su obra literaria. Y por lo tanto, como es una obra literaria, como son escritos literarios o documentos literarios, valga la redundancia, entonces tenemos que, para entenderlos correctamente, tenemos que aplicarle principios de interpretación correctos. Y para poder establecer cuáles son los principios de interpretación correctos, tenemos que recurrir a la hermenéutica, ¿verdad? La ciencia de la interpretación. Ella nos dice cuáles son los principios correctos que se deben de aplicar a toda persona que escribe una obra literaria, un documento, ¿verdad? Así que nosotros lo que vamos a hacer, como me encomendaron la tarea de decirles o de explicarles a ustedes acerca de la interpretación de los escritos de Elena White, entonces vamos a aplicarle a esos escritos los principios literarios de la hermenéutica para poder entenderlo correctamente, para que sea una interpretación sana. Así que, dicho en otras palabras, las reglas de la hermenéutica nos ayudan a ¿qué cosa? Nos ayudan a entender lo que los escritores querían decir cuando escribieron. Para poder saber qué un escritor quería decir cuando él escribió, tengo que aplicarle los principios de la hermenéutica. Y al aplicarle esos principios de interpretación, entonces yo puedo entender lo que él quería decir. Lo que a todos nosotros hoy día nos interesa saber es qué quería decir el escritor que estamos analizando, ¿no es cierto? Como lo vamos a aplicar a Elena de White. Por eso, como lo vamos a aplicar a Elena de White, lo que vamos a tratar de hacer es descubrir qué quería decir ella cuando escribió. Si queremos saber qué quería decir ella cuando escribió, tenemos que aplicarle los principios de la hermenéutica. De esta manera sabemos lo que ella quería decir. ¿Ok? Si queremos saber lo que quiere decir la Biblia, entonces nosotros le aplicamos a la Biblia los principios de la interpretación, los principios de la hermenéutica, y sabemos lo que la Biblia quiere o quería decir. ¿No es cierto? Lo que la Biblia quería decir. Lo que Elena de White quería decir cuando ella escribió tal o cual cosa, eso lo descubrimos a través de la aplicación de los principios de la hermenéutica. Ahora, la señora de White no tuvo mucha educación escolástica. Ustedes sin duda habrán oído que ella solo estudió hasta el 3er año de primaria. ¿Ok? Gracias, hermana. ¿Hasta qué grado estudió ella? Hasta el 3er año de primaria nada más. ¿Ok? Muy bien. Así que no era una persona ¿qué? Muy educada desde el punto de vista escolástico, ¿verdad? Y desde el punto de vista de educación secular. No era una persona educada. ¿Ok? Era una persona que escribió cosas y entonces, pero como escribió cosas, nosotros estamos obligados a entender lo que ella quiso decir con lo que escribió, porque son obras literarias, son escritos, ¿verdad? Cuando ella
no tenía mucha educación, sin embargo, entendía algunos principios de la hermenéutica. Algunos principios básicos de la hermenéutica los entendía bien. Porque, ¿saben ustedes una cosa? Los principios más fundamentales y más básicos de la hermenéutica tienen que ver con el sentido común. ¿Ok? ¿Qué cosa es el sentido común? Dicen algunos que es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Pero el sentido común se supone que se llama así, porque es la comprensión común que todo el mundo tiene, que no necesita estudiar para tener esa comprensión. Con el solo hecho de pensar y de razonar y de usar lo que Dios le dio, puede llegar a ciertas conclusiones, y a eso se le llama sentido común. Es decir, común porque todo el mundo lo tiene, o todo el mundo debe de tenerlo, ¿verdad? De repente nos encontramos algunos que no tienen sentido común, ¿verdad? Porque hacen cosas que están fuera totalmente de lo que es el sentido común. Y decimos, no, ese está loco, decimos, ¿verdad? O esa persona está loca, tiene algún tornillo flojo, ¿verdad? O alguna cosa así porque hace cosas fuera de lo común. Bueno, el sentido común es el que nos ayuda a entender ciertas cosas básicas de la hermenéutica. De hecho, cuando los líderes de la hermenéutica se han sentado para establecer los principios de interpretación que son válidos y que son propios, lo han hecho sobre la base del sentido común, para que la gente entienda bien lo que es la interpretación. ¿Ok? Hay algunas otras cositas más complicadas en la hermenéutica, pero la mayoría tienen que ver con el sentido común. ¿Ok? Tiene que ver con la lógica y el razonamiento que todo ser humano tiene por naturaleza. Y la señora de White, aunque no tenía mucha educación, aunque nunca estudió teología, nunca asistió a ninguna clase de hermenéutica, entendía ciertas cosas interesantes de la hermenéutica. Noten lo que dice ella en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, que es el discurso del Monte de los Olivos, hablando acerca del sermón de nuestro Señor. Dijo: sentémonos en la imaginación con los discípulos. ¿Cómo debemos de sentarnos con los discípulos? Con la imaginación. Es decir, Jesús de pie o sentado, los discípulos alrededor, y Jesús, nosotros imaginándonos cómo sería esa escena, ¿verdad? Ese es un principio fundamental de la hermenéutica. Imaginarnos a la persona que hablaba y a las personas que escuchaban cómo serían sus reacciones imaginariamente, ¿verdad? Ese es un principio fundamental. Dice ella, entendiendo lo que las palabras de Jesús significaban para aquellos que las oyeron, podemos discernir en ellas una vividez nueva y hermosa, y podemos obtener también para nosotros sus lecciones más profundas. Así que, tratando de imaginar cómo el auditorio entendería lo que Jesús les enseñaba, podemos nosotros, al imaginarnos esas cosas, sacar las lecciones más profundas y tener el entendimiento más profundo de lo que Jesús, de lo que significaban esas palabras. Aquí la señora de White toca un asunto básico de la hermenéutica, y es que debemos de entender lo que las palabras significaban en aquel entonces, antes de aplicarlas a lo que significa ahora, ¿verdad? En otras palabras, antes de aplicar las lecciones del Sermón del Monte a nosotros hoy día, debemos de entender lo que significaban esas palabras en aquel tiempo atrás. Porque solo entonces vamos a estar capacitados para saber lo que significan ahora. Si no sabemos lo que significaba para aquellos, no vamos a saber lo que significa para nosotros hoy. Si queremos saber
lo que las palabras de Jesús significaban para los discípulos y sus oyentes, si queremos nosotros hoy entender ese mensaje, tenemos que, con la imaginación, dice la hermana White, irnos a aquel auditorio para saber cómo lo entenderían ellos, ¿verdad? Una vez que sabemos cómo lo entendieron ellos, entonces entonces estamos nosotros preparados para entender lo que significa para nosotros hoy. Si no, no estamos preparados. ¿Quiere usted estar preparado para entender lo que la Biblia significa para usted hoy? Tiene primero que entender lo que significaba allá atrás. Y es entonces cuando usted va a estar preparado, una vez que usted entiende lo que significaba allá atrás, es entonces cuando usted está preparado para entender qué significa ahora. Antes no. Antes lo que sucede es que si no aplica ese principio básico de la hermenéutica, lo que va a suceder es que usted va a malinterpretar la Biblia o malinterpretar los escritos de Elena de White. ¿Ok? Así que la hermana White estudió hasta tercer año de primaria, no sabía nada de teología, ni de hermenéutica, ni de nada de eso, pero entendía bien, el sentido común le decía que si entendemos lo que Jesús le dijo a los discípulos allá, vamos a entender lo que nos dice ahora a nosotros acá, ¿verdad? Principio básico, principio fundamental, ¿verdad? Que debemos de comprender. Así que nos aconseja a estudiar lo que los mensajes significaban a la gente de antes, a fin de entender lo que significan para la gente de ahora. Yo no puedo decirles a ustedes, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios nos habla a nosotros hoy y nos dice así, esto es para ti, esto es para mí. Si yo primero no he entendido lo que significaba allá atrás, hace 2000 años, 2500 años atrás. Si yo no puedo entender eso allá atrás, no estoy capacitado para saber lo que significa ahora para mí o ahora para usted. Así que ya eso implica que tenemos que hacer una investigación, ¿verdad? Que no es nada más enchílame otra, como decía un profesor allá en Montemorelos, ¿verdad? Sino que implica que tengo que estudiar, ¿verdad? Que tengo que leer, que tengo que saber lo que significaba allá para luego entender lo que significa acá, en el día de hoy, ¿verdad? Eso es crucial, es sumamente importante. Así que esto es en esencia lo que es la hermenéutica, lo que es la ciencia de la interpretación. Tratar de descubrir lo que la Biblia quiere decir hoy es tratar de descubrir lo que la Biblia quería decir allá atrás, 2000 años atrás. Tratar de entender lo que la señora de White nos dice hoy es tratar de entender lo que ella se refería allá atrás, hace 120, 50, 150 años atrás. Es muy importante. Por eso alabo a las personas que decidieron escoger este tema de la interpretación de los escritos de Elena White para nosotros, porque hay en el ámbito de la lectura y el estudio de Elena de White muchas cosas raras, igual como con la palabra de Dios, de gente que inventa cosas, que dice que la Biblia dice esto, o la Biblia dice aquello, o que la Biblia nos enseña esto hoy día, cuando eso no es lo que la Biblia nos enseña en este día, cuando estudiamos lo que significaba allá atrás, ¿verdad? Y lo mismo sucede con los escritos de Elena de White en mayor o menor grado. Así que el blanco de la interpretación, el blanco de la hermenéutica es ayudarnos a ¿qué cosa? A no malentender a un autor dado, ¿verdad? Ese es el blanco de la hermenéutica, que ustedes puedan entender a un autor dado, no malentenderlo, no mal usarlo, no decir enseñaba esto cuando no enseñaba eso, ¿ok?
Ese es el blanco de la hermenéutica, ese es el propósito de el estudio de los principios de interpretación que se refieren a obras literarias. Es entender qué es lo que el autor enseñó, quiso decir, qué es lo que realmente dijo cuando él escribió en su tiempo o en su época o en su ocasión. Muy bien, está claro, ¿no es cierto? A grandes rasgos les he tratado de explicar que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, que es un conjunto de principios que nos dicen cómo interpretar obras literarias, y que siendo que la Biblia es una obra literaria y que Elena de White escribió documentos y obras literarias, entonces estamos obligados a aplicarle tanto a la Biblia como a Elena de White también esos principios de interpretación, porque de otra manera, si no lo hacemos, estamos mal interpretando, ¿ok? Estamos mal interpretando esos escritos. Ahora, hasta aquí vamos bien, ¿no es así? ¿Cuántos creen que vamos bien? ¿Todos vamos bien? A ver, pónganse de pie todos los que crean que vamos bien. Pónganse de pie todos los que crean que vamos bien. Gracias, gracias. Los demás pueden permanecer sentados, no hay problema. Lo hice no para que ustedes se rebelen como que son grandes entendedores, no, sino para que hagan un poquito de ejercicio, ¿no es cierto? Y la sangre les fluya a la corteza cerebral y entonces ustedes no vayan a salir como alguien que dijo que se le habían recalentado los chips y mejor se iba, ¿no es cierto? Muy bien, así que ya se pararon y se sentaron, ya cobraron ánimo, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a pasar, por favor, las personas que tienen que ver con la hora. ¿Cuánto? A las 8:20 termina esto. Sí, avíseme de alguna manera porque luego me entusiasmo y se pasa el tiempo, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a pasar ahora, en primer lugar, a revisar cuáles son los 3 principios fundamentales de la hermenéutica que debemos de aplicar a la Biblia y a los escritos de Elena de White. La hermenéutica tiene un montón de reglas, ¿verdad? Pero hay 3 que son fundamentales, ¿ok? Son de lo más básico y de lo más importante en lo que se refiere al entendimiento de una obra literaria. Así que vamos a dedicarnos por estos minutos a analizar brevemente cuáles son estos 3 principios fundamentales. Más adelante vamos a entrar a ver otros principios, ¿verdad? Pero estos que vamos a ver ahora son fundamentales, son los básicos, ¿ok? Lo que está más cerca del sentido común que debemos de tener al entender las cosas. Muy bien, 3 principios básicos y fundamentales. Primer principio básico y fundamental es el siguiente. Cuando vamos a entender a un autor, o para entender a un autor dado, como es el caso de Elena de White, hay que considerar todo lo que el autor ha dicho o escrito sobre un asunto o sobre un tema dado antes de llegar a una conclusión final. ¿Ok? A ver si podemos grabarlo en la mente, ¿verdad? Para poder entender lo que un autor quiere decir sobre un asunto, ¿verdad? Debemos de, antes de llegar a una conclusión, antes de decir lo que este autor creía o quiere decir es esto, antes de llegar a esa conclusión, debemos de revisar y analizar y estudiar todo lo que el autor ha dicho sobre ese tema, ¿ok? Sobre ese asunto. Ah, ya veo la cara de desgano de algunos. Entonces eso quiere decir que tenemos que estudiar mucho, ¿verdad? Tenemos que revisar mucho para poder
llegar a una conclusión, sí. Desgraciadamente no hay camino fácil en la interpretación, ¿verdad? Puede ser del sentido común, pero tiene una profundidad muy grande, ¿ok? Y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, ¿ok? El precio que implica que yo diga, la Biblia enseña esto, ¿ok? Si yo digo la Biblia, la palabra de Dios enseña esto, antes de que yo haga esa declaración, yo tengo que estar seguro de que eso es realmente lo que la Biblia enseña, ¿ok? Y no por leer un versículo aquí y otro versículo allá, no, tengo que revisar todo lo que la Biblia dice sobre ese asunto. Y una vez que yo estoy convencido de que al revisar todo lo que la Biblia dice sobre ese asunto, esa es la conclusión, entonces puedo decir con plena seguridad y con plena certeza, la Biblia enseña esto, porque yo he revisado todo lo que la Biblia dice al respecto y estoy convencido de que eso es lo que la Biblia enseña. Antes de eso, no puedo yo hacer la declaración contundente de que la Biblia enseña esto, cuando no he tenido ni la voluntad, ni el deseo, o tal vez ni el tiempo de buscar si realmente la Biblia enseña eso. ¿Ok? Y lo mismo sucede con los escritos de la hermana White. ¿Cuánta gente hay que se levanta por ahí y dice, la hermana White dice esto, o la hermana White enseñó esto? ¿Ha revisado usted todo lo que ella dijo al respecto de ese asunto? Si no lo ha hecho, no tiene derecho a decirlo, ¿no es cierto? No tiene derecho a decirlo, porque usted puede malentender las cosas. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Así que, el primer principio, ¿cuál es? Tenemos que revisar todo lo que un autor ha dicho y ha escrito al respecto del asunto, que yo estoy convencido de que ese autor enseñó tal y cual cosa. Tengo que revisar todo lo que él ha dicho, porque antes de revisar eso no estoy plenamente seguro de si lo ha enseñado o no lo ha enseñado. ¿Ok? Hay que revisarlo todo. La razón de ese procedimiento es muy sencillo, es muy obvio, o sea, es del sentido común, ¿verdad? Una declaración aislada puede llevar a ¿qué cosa? A un malentendido. Yo encuentro una declaración en un lugar y eso es aislado de todo el concepto y de toda la idea, y por lo tanto puedo yo llegar a una conclusión errada, puedo llegar a una conclusión equivocada porque es una declaración aislada, usada tal vez fuera de contexto, fuera de la situación, y por lo tanto puedo llegar a una conclusión equivocada, lo cual quiere decir que puedo entonces malentender al autor de esa declaración, porque es una declaración aislada. Para saber realmente lo que esa persona quiso decir y enseñó, tengo que ver todo lo que esa persona ha enseñado al respecto, ¿verdad? Entonces, podemos decir con plena seguridad que una persona enseñó tal o cual cosa y por lo tanto estamos entendiendo correctamente a esa persona. Si no lo hacemos, lo vamos a malentender casi seguramente, ¿verdad? Malentender. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos la Biblia, ¿ok? Justamente para poder llegar al entendimiento de nuestras 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista, hemos tenido que estudiar cada uno de esos temas en toda la Biblia, ¿no es cierto? No nada más en una parte por aquí y en otra parte por allá, sino hemos tenido que juntar todo lo que la Biblia dice con respecto a un tema dado, y entonces hemos integrado todo eso en un conjunto de enseñanza y podemos decir esto es lo que la Biblia enseña. Eso lo hacemos con la Biblia. Eso hacen los teólogos con la Biblia. Eso es lo que debemos de hacer con los escritos de Elena de White cuando nosotros queremos decir que Elena de White enseñó esto
o Elena de White enseñó lo otro. ¿Ok? Tenemos que ver todo lo que ella escribió al respecto antes de hacer un juicio o llegar a una conclusión. Ahora, como estamos tratando con los escritos de Elena de White, podemos decir lo siguiente. Algunas personas no tienen oportunidad de revisar todo lo que la señora de White escribió sobre un tema dado. Puede ser porque tienen pereza, ¿verdad? Puede ser porque no tienen las herramientas necesarias en donde estudiamos todo eso. Todo lo que Elena de White escribió sobre un tema, ¿dónde lo encontramos? ¿En dónde lo podemos localizar? ¿Verdad? No tienen las herramientas necesarias para poder hacer esa investigación y entonces se quedan con una conclusión que puede estar errada, que puede ser equivocada. ¿Ok? Por eso se recomienda, ¿ok? Se recomienda que si usted no puede o no quiere o no tiene la oportunidad para revisar todo lo que la autora ha escrito al respecto, mantenga en suspenso su conclusión, ¿verdad? Mantenerlo en suspenso es decir algo así como esto. Yo leí en tal libro que la señora de White dice tal cosa, no he tenido oportunidad de revisar todo lo que ella ha escrito al respecto, por lo tanto, me parece que ella podría estar enseñando esto, o tal vez está enseñando aquello, ¿verdad? Pero no puedo decir con énfasis, ella enseñó esto, porque no he tenido la oportunidad de revisar todo lo que ella ha escrito. Debemos de mantener en suspenso nuestra conclusión. O podemos decir, más adelante yo voy a estudiar más sobre el tema, pero en este punto me parece que lo que ella quiere decir es esto. ¿Ok? Mantener, ¿qué cosa? En suspenso la conclusión, porque probablemente vamos a estar equivocados cuando hacemos ese procedimiento. Si usted no puede hacer una investigación de los escritos de la hermana White, o no quiere hacerlo, tiene que mantener en suspenso su conclusión. ¿Ok? Es lo más honrado, es lo más honesto, ¿ok? Es lo más profesional, que una persona mantenga en suspenso una conclusión dada porque no ha tenido la oportunidad para revisar todo lo que la persona ha escrito o ha dicho al respecto. Pero ¿sabían ustedes que hay algunas herramientas hoy día, gracias a Dios, que nos ayudan a rastrear en los escritos de Elena de White todo lo que ella dijo con respecto a un tema? Antiguamente no teníamos estas herramientas, ¿verdad? Antiguamente nada más teníamos 2 o 3 libros que tienen un índice al final y íbamos al índice de atrás, ¿verdad?, de cada libro y pues teníamos las referencias a 2 o 3 libros, nada más. No teníamos más, ¿verdad? Pero ahora tenemos la oportunidad. Tenemos un índice, es una especie de diccionario o de concordancia de los escritos de Elena de White, ¿verdad?, de todas sus obras publicadas. Y allí nosotros podemos, revisando ese índice, nosotros podemos saber lo que ella enseñó acerca de diferentes temas en todos sus escritos. ¿Cómo se llama esa obra? Se llama el índice de las obras publicadas de Elena de White. Desgraciadamente está en inglés, ¿verdad? Desgraciadamente está en inglés. Si ustedes no dominan el inglés, pues van a batallar mucho para poder revisar todas estas obras publicadas en inglés. El índice está en inglés. No podrían consultarlo por la barrera del idioma, ¿verdad? Estarían limitados en su entendimiento y comprensión.
Muy bien. Así que, ¿qué cosa es el índice? Es una especie ¿de qué cosa dijimos? De concordancia. Una especie de concordancia. ¿Saben ustedes lo que es una concordancia? Claro que sí, ¿no es cierto? La Biblia, nosotros tenemos concordancia de la Biblia. Y la concordancia de la Biblia nos ayuda a buscar temas de la Biblia, ¿no es cierto? Temas o nombres o lugares o lo que sea, ¿verdad? Rastrear a través de palabras claves, temas en la Biblia, la concordancia nos ayuda. Una concordancia es un documento, un libro, donde están todas las palabras que existen en la Biblia, ¿verdad? Para que sea una buena concordancia, tiene que ser una concordancia exhaustiva, es decir, de las que tiene todas las palabras, que no le falta ninguna palabra. Hay algunas concordancias de la Biblia más pequeñas que tienen lo que los autores consideraron que eran lo más importante, ¿verdad? Pero no tienen todas las palabras. Pero hay concordancias en español que tienen todas las palabras que se usan en la Biblia y a través de eso podemos rastrear temas o conceptos en la Biblia y podemos decir la Biblia enseña esto porque yo revisé todo lo que la Biblia dice al respecto. Lo mismo sucede con los escritos de Elena de White. Se hicieron 3 o 4 volúmenes de todas sus obras publicadas y entonces allí están en un índice, en una especie de concordancia y nosotros podemos rastrear lo que Elena de White dijo sobre un tema dado, ¿verdad? Tiene varios volúmenes, por supuesto. También se puede conseguir un CD con todas las obras publicadas de Elena de White. También está en inglés, ¿verdad? Y vale alrededor de unos $20, unos 260 pesos, ¿verdad? Vale este CD, bien barato para todo el contenido que tiene, de todas las obras publicadas de Elena de White, y allí podemos, con la ayuda de una computadora, rastrear temas, y así tener acceso a todas las obras publicadas de Elena de White y saber qué dice ella acerca de un asunto dado. Desgraciadamente, esto está en inglés, ¿verdad? Hace unos años atrás, 1 o 2 décadas atrás, se hizo un CD de las obras de Elena de White publicadas en español. Ustedes tal vez tienen todavía un CD de esos. Lo hicieron en la Universidad de Montemorelos, de todas las obras en español que estaban disponibles, ¿verdad? Desgraciadamente, ese CD está obsoleto. Obsoleto porque está en un sistema operativo de Windows que está obsoleto. Ya las computadoras modernas ya no corren, ¿verdad? 16 bits, como le llaman ellos, en los que fue conjuntado ese CD y ya no lo corren y por lo tanto está obsoleto, ¿verdad? Necesitan tener una computadora que tenga por lo menos Windows de 32 bits para que pueda correr eso, pero la mayoría de las computadoras modernas todas corren 64 bits y por lo tanto ese disco está obsoleto para nuestra investigación hoy día, ¿verdad? Pero las buenas nuevas es que en Internet se puede rastrear todas las obras publicadas de Elena de White en español y en otros idiomas también, ¿verdad? Accediendo a esa dirección electrónica que está allí, ¿verdad? Si ustedes acceden a esa dirección electrónica, ustedes inmediatamente son llevados a un menú donde le da a escoger en qué idioma quiere usted rastrear los escritos de Elena de White. Usted escoge español y ahí aparecen todas las obras publicadas de Elena de White en español y usted pone la palabra o la frase de verdad que quiere rastrear y ahí le empieza a desplegar todo el contenido de eso, ¿verdad? Eso sí lo puede hacer gratis, ¿verdad? No le cuesta ningún centavo, solamente tiene que tener habilidad, ¿verdad? El uso básico para manejar estas cosas en Internet y usted entonces tendrá una herramienta incalculable a su disposición.
Allí está la dirección electrónica egwritings.org, ¿verdad? Usted pone esa dirección y muy pronto le va a aparecer en la pantalla un menú que le va a decir qué es lo que quiere hacer, si quiere libros en español, en inglés, en rumano, en ruso, en lo que sea, ¿verdad? Están en muchos idiomas esta oportunidad. Así que es una herramienta muy buena para los que quieren rastrear temas, ¿verdad? Algunos temas en los escritos de Elena de White. Si usted tiene duda sobre un concepto, una idea, escoja la palabra clave de ese concepto y de esa idea y búsquela rastreándola en los escritos de la señora de White en este sitio de internet, y muy pronto va a tener delante de ustedes una serie de frases y párrafos de los libros de la hermana White donde ella trató ese asunto. Usted los puede leer, los puede imprimir, los puede pasar a su computadora, puede revisarlos con cuidado y puede llegar a la conclusión de que la señora de White enseñó esto con certidumbre, porque usted ha revisado todo, ¿no es cierto?, lo que aparece en esos documentos. Cuando hacemos este rastreo de temas en los escritos de Elena de White, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que algunos temas de interés para nosotros hoy día no eran temas de interés para Elena de White en sus días, ¿verdad? Temas para nosotros como por ejemplo el aborto, sobre el cine, sobre la televisión, sobre la radio, sobre el control de la natalidad, etcétera, etcétera. Elena de White no dice nada, ¿verdad? No dice nada, absolutamente nada. Así que, si quieren ustedes rastrear esas cosas, van a llevarse la sorpresa de que ella no dice nada, ¿verdad? No dice nada. No eran temas de sus días. En los días que la señora White vivía, ¿verdad?, a fines del siglo XIX, esos no eran temas. No existía la televisión, no existía la radio, no existía controversia sobre asuntos de aborto o de control de la natalidad, cosas así que ahora nosotros estamos interesados, ¿verdad?, en entender, ¿no? Escribimos ahí la palabra aborto en el rastreo en internet, en los escritos de Elena White, y nos dice 0 hallazgos, no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Así que cuando empezamos a rastrear, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas cosas, ciertos temas que Elena de White no trató en sus escritos porque no eran problemas en sus días, ¿verdad? No eran asuntos importantes para sus días, así que no dice nada, ¿ok? Hay otros temas que aparecen una o dos veces, o muy poquitas veces en sus escritos, y eso es fácil, ¿no es cierto? Rápido ponemos la palabra clave y encontramos 1, 2, 3 veces que ella mencionó algo. Ahí tengo todo lo que ella dice al respecto, lo estudio, lo analizo, llego a la conclusión porque he revisado todo. Fácil, ¿no es cierto? Pero hay ciertos temas sobre los cuales ella escribió muchísimo, ¿verdad? Escribió una plétora de cosas, ¿ok? Muchísimas cosas, dijo ella acerca de algunos temas, y empezar a revisar eso le va a llevar mucho tiempo. No es algo que van a poder hacer el sábado por la tarde, ¿verdad? Es algo que les va a tomar más tiempo, ¿verdad? No solamente para encontrar y leer cada una de esas citas, sino también para analizarlas y leer su contexto, como vamos a ver más adelante, y llegar a una conclusión. Pero ahí está, ¿verdad? Si tengo la voluntad y tengo el arrojo, la valentía, ¿verdad?, la determinación de estudiar todo eso, allí está, invitándoles a estudiar, ¿verdad?, y a reflexionar sobre eso. Bien. Por ejemplo, unos temas
sobre los cuales la hermana Juárez escribió profusamente. Es, por ejemplo, la persona y la obra del Espíritu Santo. Sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, en el índice de los escritos de Elena de White hay 30 páginas de referencia a diferentes obras y libros donde ella trató eso. Revisar todo eso toma su tiempo, ¿no es cierto? Pero si usted quiere entender qué enseñó Elena de White sobre la obra y la persona del Espíritu Santo, tiene que revisarlas todas. Porque si agarra una aquí y otra allá y otra más allá, usted puede estar con seguridad mal interpretando lo que ella enseñó, ¿verdad? Y lo que ella entendía. Así que 30 páginas en el índice, y en la computadora les van a aparecer página tras página, tras página, tras página, de cosas que usted tiene que buscar y leer, ¿verdad?